Buenas tardes oficialmente a todo el mundo. Bienvenidos a la tercera charla de esta cuarta edición de la Mastermind. Esta tarde, en esta tarde, soleado ya gracias al cambio de hora que nos va a terminar de iluminar la tarde, no solamente el sol, sino Javier Núñez. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Todo muy diáfano, todo muy blanco, como la presentación que nos va a traer Javier. ¿Quién es Javier Núñez? Pues ahora os le presento por si alguien no lo conoce. Hemos traído a gente de Valladolid, hemos traído a gente de Burgos y ahora, entre comillas, vamos a traer a alguien de Salamanca, como es el caso de Javier. Nos va a dar su charla en relación a ejercicio en paciente oncológico, ejercicio en cáncer y si lo estamos haciendo bien. Luego podemos entrar a debatir incluso si es competencia nuestra o no, que también hay bastante barullo en redes y no tanto en redes en general con el tema. Pero para conocer algo más del trabajo de Javier, que es que nos va a traer este tema a la palestra, decir que tiene doble graduación, grado en fisioterapia por la Universidad de Miguel de Cervantes en el año 23, también tiene grado en CAFID por la Universidad de Salamanca en el año 2016, también tiene máster en entrenamiento personal, es especialista en ecografía y terapias invasivas, está trabajando como fisioterapeuta en el Centro Nieto Fisiofitness de Salamanca y aparte también es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid. Javier, currículum, fresquito, bonito y un chico que tiene las pilas puestas, la verdad. Muchas gracias. Bueno, actualmente ya no estoy trabajando en Nieto, estoy creando mi propia clínica. En los últimos meses ha habido ahí algún cambio, pero ahí estamos. Al Perfecto. pie del cañón. Al pie del cañón y dándolo todo. Ya luego tema redes, trabajo y demás, si quieres, tienes un espacio al final de la charla para darle un poquito de spam publicitario, #ad, como se vería en redes. Así que yo que me callo y me silencio ya, Javier, esta gente es toda tuya, a por ello y estoy atento. Muchas gracias. Bueno, pues me iba a presentar, pero nada, tu presentación ha sido estupenda, así que nada, mi nombre es Javier Núñez Rubio y hoy os vengo a hablar, bueno, muchas gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León por dejarnos este espacio para los colegiados, para que hablemos de temas tan interesantes como el que vamos a tratar hoy y el que van a tratar mis compañeros también estas semanas. Y nada, vamos al lío. Hoy os quiero hablar sobre el ejercicio. A ver, es que ya no me deja presentar, ya no me deja mover. Me voy a la otra. Ahí está. Sobre el entrenamiento / tratamiento de fuerza en paciente con cáncer. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? Bueno, al principio de la presentación lo que quería es hablar un poco de la fisiología o fisiopatología del cáncer, pero quiero dedicar el grueso de la presentación a hablar de lo que es la carga, la intensidad, el descanso y la valoración, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, muy sencillo, ¿qué es el cáncer? El cáncer es la división anómala de la célula, conduciendo a formación de agregados y dañando tejido de su alrededor. Estas células se nutren del organismo y modifican la fisiología y el metabolismo de estas. Estas células se pueden dividir y pueden invadir tejidos lejanos, originando una metástasis y empeorando la situación, ¿no? ¿Y cómo se puede generar una alteración de la célula? Bueno, las tres primeras yo creo que son conocidas por todos, que es el tabaco, el alcohol y la luz solar. Pero creo que las tres últimas son un poco más interesantes, ¿no? Y me gustaría profundizar en ellas. La inflamación sistémica de bajo grado la podríamos definir como esa activación del sistema inmune, pero de manera sutil. Es una activación del sistema inmune, pero que el usuario, ¿no?, la persona, no es consciente de ella. Y esta alteración se puede dar pues, en sobrepeso, debido a que el tejido adiposo genera citoquinas proinflamatorias como el TNA-alfa, interleucina 6 o la PCR. Cuando hay resistencia a la insulina, hay niveles altos de glucosa y también la célula se inflama. Cuando hay una alteración de la microbiota intestinal, también eso permite el paso de tóxicos al torrente sanguíneo y genera inflamación sistémica. El síndrome metabólico lo podríamos definir como
El síndrome metabólico lo podríamos definir como una condición clínica en la cual se pueden dar diferentes situaciones, ¿no? Cuando se reúnen 3 o más de estas situaciones, podríamos decir que la persona tiene el síndrome metabólico. Cuando hay perímetro abdominal elevado, triglicéridos elevados, glucosa en ayuna elevada, cuando el HDL está bajo, cuando hay hipertensión, pues al final cuando hay 3 o más de estas situaciones, el paciente presenta síndrome metabólico y tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la última, que está íntimamente relacionada con las otras dos, que es el sobrepeso y la obesidad. Y pongo una flecha, ¿no?, azul, que al final indica un poco cuál es la solución para esto, que es el ejercicio de fuerza, el ejercicio cardiovascular y la alimentación. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros a estos pacientes como clínicos, ¿no? He puesto en la diapositiva durante y post tratamiento, pero creo que también se puede prevenir, ¿no? Prevención primaria. La alimentación ya hemos visto que es fundamental. El entrenamiento de fuerza, que es el tema que vamos a hablar hoy. Entrenamiento cardiovascular. La naturaleza reduce los picos de cortisol. El sueño. También se ha visto que el sueño, la alteración del sueño, puede modificar genes como el PER1, PER2 y PER3. Y esta modificación de genes puede conllevar a situaciones también de cáncer. Por lo tanto, el sueño también es una parte fundamental. ¿Y cuáles son las principales secuelas, ¿no? ¿Cómo nos van a venir a nosotros los pacientes? ¿Cómo me viene un paciente que está en pleno tratamiento de quimio? Pues viene con fatiga, viene con pérdida de fuerza, con pérdida de masa muscular, viene con reducción del volumen de oxígeno máximo. El volumen de oxígeno máximo lo podríamos definir como esa capacidad que tiene la persona de captar y de usar el oxígeno. Por lo tanto, a mayor volumen de oxígeno máximo, mayor capacidad cardiovascular. Dolor, toxicidad, inflamación, desregulación del sistema inmune. Y nosotros, como clínicos, como personas que podemos ayudar, ¿no?, a estos pacientes, creo que tenemos una de las herramientas más potentes que existen y es la fuerza, el tratamiento con fuerza. Porque es que si analizas los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en la población en general, pero en este tipo de pacientes, son increíbles, es brutal. Se ve que un 40% menor de riesgo de muerte. Cuando se combina con el ejercicio aeróbico, mejora la calidad de vida. Reducción de la fatiga. Esto es un poco complicado de entender porque al final el paciente llega con fatiga y dices, joder, el ejercicio parece que le va a generar más fatiga. Pues todo lo contrario. El ejercicio reduce la fatiga. Al final oxigena todo el cuerpo y el paciente se va mejor de lo que viene. Prevención de sarcopenia. Vamos a intentar que el paciente no pierda más masa muscular y en algunos casos incluso gana masa muscular. Vamos a aumentar el volumen de oxígeno máximo. Vamos a aumentar la densidad mineral ósea. En estos pacientes, al final, cáncer de mama, mujer posmenopáusica, la densidad mineral ósea puede verse reducida y el ejercicio de fuerza nos va a dar esa fuerza a nivel óseo. Mitigación a nivel general, ¿no?, de los efectos secundarios de la quimio y menor probabilidad de caquesia. Brutal el entrenamiento de fuerza. Y cuando estaba preparando la ponencia, al final pensaba que lo más sencillo y lo más visible para explicar cómo trabajo yo con estos pacientes, pues es con un caso clínico. Entonces, os voy a presentar a una paciente con la que estoy trabajando ahora mismo. Tiene 58 años, es sedentaria, con malos hábitos alimenticios, tiene alteración del sueño, tiene un trabajo en una multinacional bastante estresante, mucho trabajo nocturno, de correos, de llamadas, mucho estrés a nivel general. Es diagnosticada de cáncer ductal infiltrante, se le realiza una tumorectomía de mama izquierda y biopsia de ganglio centinela. Esta biopsia es positiva, por lo tanto se le realiza una linfadectomía el 12 del 12 del 24, hace muy poquito. La paciente pesa 83 kilos con un IMC de 29,06. ¿Está sonando? No sé si es porque mandan algún mensaje. Todo bien, ¿no?
No te Está preocupes. todo bien, Javier. Puede Vale. ser, a veces que entran no estamos pendientes. Ah, nosotros. vale, perfecto, nada, pues sigo. Con un IMC 29,06, lo que nos da sobrepeso. El perímetro de cintura es de 108 y el perímetro de cadera es de 114. Da un índice de 0,94, riesgo cardiovascular muy alto. La valoración funcional que hice en este caso es un test de sentadilla en 5 segundos. ¿Cuántas sentadillas es capaz de hacer la paciente en 5 segundos? Da 2 repeticiones. Yo al final a la paciente le explico, ¿no?, cómo tiene que hacer el movimiento, en qué va a costar la valoración, y la paciente hace 2 repeticiones, un percentil pobre, 25-50. Y luego realicé un test de sentadilla con encoder lineal. Y este resultado me gustaría detenerme porque el encoder dio que hice 3 repeticiones y la más veloz dio 0,44 metros segundo. A la derecha he dejado una tabla en la cual se ve la equivalencia de los metros segundo en la RM. Esto me gustaría que quedara claro porque es bastante curioso. Si os fijáis, el 1RM equivale a 0,32. El 95% del RM equivale a 0,42. Mi paciente hace 0,44, o sea, está entre el 90 y el 95. Por tanto, una sentadilla con su propio peso corporal, para ella, supone una carga altísima. Supone entre el 90 y el 95% de la RM. O sea, esta paciente tiene una capacidad funcional muy pobre. Y esto solo lo podemos saber si la valoramos bien y tenemos herramientas para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, os hago una pregunta. ¿Cómo realizar un entrenamiento de fuerza correctamente? ¿Por dónde empezamos? ¿Alguna respuesta por ahí que no estoy viendo? ¿Si os ocurre alguna cosa? ¿Cómo realizar un entrenamiento de fuerza correctamente con estas personas que vienen débiles? Vienen un poco con una capacidad, no débiles, vamos a quitar esa palabra, tienen con una baja capacidad funcional. La valoración. La valoración creo que debemos de detenernos e invertir tanto tiempo como herramientas para valorar. Si la valoración es importante en todos los pacientes, da igual lo que es el tipo de paciente que sea, siempre es importante, pero creo que en este tipo de pacientes es un plus. Hay que detenerse todavía más. Entonces, os voy a dar 3 herramientas que yo utilizo en mi día a día para valorar a estos pacientes. La primera, que veis a la izquierda, es un encoder lineal. Es este aparato, no sé si lo conocéis, no sé lo que estaba hablando antes, que me ayuda a medir la velocidad de ejecución de un movimiento. Y esta velocidad me la da en metros segundos. Al final se conecta a un teléfono, un ordenador, y me da la velocidad de ejecución de un movimiento. Esto ya me ayuda a saber el punto desde el que parto, y luego hablaremos también que me ayuda a controlar la intensidad diaria, de la dosificación de intensidad diaria de mi paciente. En el centro tenemos la aplicación Powerfly, que yo creo que la conocemos un poco todos, pero hay veces que la tenemos ahí en el móvil y no la terminamos de usar, que también me va a ayudar a realizar test de balance, también me dice un poco la fragilidad del paciente, la potencia del paciente, ¿no? Y además me saca un poco comparaciones, tienes que meter los datos, la altura, el peso y demás, y te compara con el resto de la población. Y a la derecha tengo una serie de aplicaciones que están desarrolladas por el doctor Carlos Balsalobre, pues si no lo conocéis, publica mucho relacionado con el ejercicio, y ha desarrollado diferentes aplicaciones para la medición de, bueno, en este caso, de la fuerza, ¿no? Sobre todo me centraría en este caso en MyJump y en MyLift. Estas 2 aplicaciones, MyJump al final lo que hace es medir el salto vertical y MyLift lo que hace es medir, es como un encoder en tu teléfono. Te mide, grabas el movimiento y te mide la velocidad de ejecución que un press de banca, una sentadilla, mide con la cámara y analiza la velocidad a la que lo mueves. Es como un encoder en tu teléfono, o sea que no hay excusa.
No es lo más ágil del mundo, pero no hay excusa. Lo podemos hacer todos. Entonces, específicamente ya en el diseño de la sesión, ¿no? Al final es como una sesión cualquiera, ¿no? De ejercicio terapéutico o de entrenamiento personal. Tiene su parte de calentamiento, parte principal y parte de vuelta a la calma. Pero en este caso el calentamiento creo que tiene un plus de importancia más. El calentamiento siempre previene lesiones, ayuda a que la sesión salga mejor, pero en este caso más. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes llegan tan fatigados que el calentamiento es la sesión o es el 80%, 85% de la sesión. Por lo tanto, hacer un buen calentamiento va a hacer que la sesión esté bien hecha, ¿no? Entonces, a la izquierda os he puesto una imagen en la que detalla los eslabones débiles en una persona con obesidad. Estos eslabones débiles los podríamos comparar con una persona con cáncer, además de que muchas personas con cáncer tienen sobrepeso, obesidad, pero son similares. Entonces, bueno, podéis ver como el círculo rojo lo que indica es la movilidad y el círculo azul lo que indica es estabilidad. Entonces, durante el calentamiento, yo me centro en darle movilidad a los hombros y darle estabilidad a las escápulas. Me centro en darle movilidad a las caderas y darle estabilidad a la zona lumbar. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto ya es trabajo de cada uno, evidentemente. Tenemos que conocer a nuestro paciente y cada día es una aventura, porque unos días, como decía antes, vienen fenomenal y otros días no vienen tan bien. Entonces, al final, nosotros nos tenemos que adaptar al día del paciente, no el paciente se tiene que adaptar a nosotros. Entonces, ahí os pongo varios ejercicios que yo puedo utilizar en mi día a día, que son en cuadrupedia, movilidad de cadera y demás. Y abajo os pongo una imagen con una interrogación con un chico haciendo una especie de press pull-off con las rodillas puestas en el BOSU. Y me gustaría detenerme en esta imagen, que bueno, a lo mejor se nos ocurren, hay veces que para realizar ejercicios en los que intentemos primar la estabilidad, ¿no? O generar más estabilidad en nuestro paciente, hacemos este tipo de trabajo. Pero creo que es un error, porque la gran mayoría de nuestros pacientes vienen inestables de dentro. Y si generamos ese plus de inestabilidad externa, al final no estamos consiguiendo el objetivo. Entonces, no añadamos inestabilidad externa a pacientes que ya vienen internamente inestables. Por lo tanto, en estos pacientes que su capacidad funcional es bastante pobre, este trabajo yo no lo hago. Entonces, bueno, parte principal de la sesión, ¿no? Al final, un poco lo grueso de cómo entrenamos la fuerza. Pues nada, aquí os pongo 3-4 series de 10 repeticiones. ¿Qué me contáis de esto? ¿Algún comentario? Alguien que me diga qué piensa de 3-4 series de 10 repeticiones. ¿Algún comentario por ahí? ¿Qué os parece esto? Menos rep es más intenso. Pues por ahí va un poco el asunto. Vale. Desechamos un poco el 3-4 series, 10 repeticiones, yo creo que para todo el mundo. O sea, creo que podemos ir muchísimo más allá. Y yo cuando intento prescribir ejercicio me imagino como, salvando un poco las distancias, pero como si fuera la medicina, ¿no? Al final el médico no te dice 3-4 paracetamoles de 8-10 gramos. No, te dice, bueno, tómate un paracetamol cada 8 horas, pues vamos a intentar que el ejercicio, vamos a intentar darle esa importancia porque vemos que es muy potente, vamos a darle el rigor y vamos a controlarlo mucho más. 3-4 series de 10 repeticiones, ahora mismo, pues bueno, en un momento dado rápido nos puede salvar, pero creo que no es lo suyo. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar a este tipo de pacientes? Vamos a entrenar la fuerza por la vía neural. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar excitar más el sistema nervioso central. Y esto al final lo que va a hacer es que se aumente el reclutamiento y el disparo de las unidades motoras. Y por el otro lado, una coordinación inter e intramuscular. Se van a organizar mejor
la musculatura agonista con la antagonista. Y vamos a reducir patrones de cocontracción. Que al final esto es ineficiente cuando queremos hacer una ejecución rápida, ¿no? Y aquí, en esta tabla, vienen los parámetros de este tipo de ejercicio. Pues una intensidad elevada, 85-100% de la RM. La RM, la 1RM, es el peso que yo puedo coger para realizar una repetición, ¿vale? Entonces, una intensidad muy elevada, máxima. El volumen, 3, 6 series, 1 a 6 repeticiones, 2, 4 veces por semana. Y tiempo de descanso amplio. Y aquí me paro. Este es el parámetro que nos marca ya, esto es una tabla no sacada de evidencia científica de un libro de Brad Schofield sobre el trabajo de fuerza. Y esto es lo que marca en gente sana, ¿no? Que entrena a fuerza. Pues imaginaros en un paciente con fatiga crónica, como es el paciente oncológico. Hay que darle tiempo de descanso entre series. Esto es importantísimo. Luego vamos a hablar más de esto, del descanso. Pero al final, si vamos acumulando fatiga entre series y no dejamos que el paciente se recupere, la velocidad va a ir disminuyendo y la fatiga va a ir incrementándose. Entonces, el descanso es importantísimo. 2-5 minutos entre series. Y a la izquierda os pongo un material para ver qué pensáis de este tipo de material. De mancuernas, de medio kilo, de 1 kilo, 2 kilos, gomas. ¿Qué pensáis de este material? ¿Creéis que lo podemos utilizar para trabajar la fuerza, viendo la intensidad que necesitamos? ¿Qué pensáis de este material de gomas, mancuernas? Al final, este material se puede utilizar, porque como hemos visto en la valoración, la paciente con su propio peso corporal ya estaba en el 90-92% de la RM, por lo tanto, con su propio peso corporal estamos ya en los parámetros que nos marca esta tabla, ¿no? Pero la idea es que se utilice lo menos posible, porque ¿qué es lo que yo quiero? Que mi paciente cada vez vaya cogiendo más peso, lo haga cada vez más rápido y para que yo consiga estos beneficios de la fuerza, necesito peso. Entonces, esto en una primera fase de entrenamiento o de lo que sea, ¿no? En este caso de paciente oncológico, fenomenal. Pero cuanto menos utilicemos este material, mejor. Y profundizando más en el control, ¿no? o en la valoración, en cómo controlamos la intensidad o cómo diseñamos lo que es el entrenamiento de fuerza, aquí he puesto que fuerza es igual a masa por aceleración. Y esto es clave. Hay que mover la barra, la kettlebell, o el cuerpo rápido. Tenemos que ir rápido, tenemos que ir a toda velocidad. No nos vale hacer la repetición a cámara lenta, porque si no, no estamos enfatizándonos en la vía neural, no estamos enfatizándonos en que el paciente cada vez se mueva más rápido. Y aquí os pongo, las series que yo utilizo para estos pacientes, que se llaman de tipo clúster. Y os pongo una imagen en la cual está subiendo una persona, ¿no? Todas las escaleras de golpe, o otra que va poco a poco, que va a sube 2 peldaños, descansa, sube 2 peldaños, descansa. Pues esto es un poco lo que queremos con las series de tipo clúster. Yo puedo hacer con mi paciente 6 repeticiones o puedo hacer 2, descanso, 2, descanso, 2, descanso. Al final he hecho las mismas 6 repeticiones, pero al descansar entre medias, mi paciente se ha recuperado, he conseguido que la velocidad de ejecución no decaiga, mi paciente acaba la serie, pues bueno, con una fatiga que pueda asumir. En cambio, si yo hago las 6 repeticiones de golpe, pues quizá mi paciente no se recupere bien la serie y la velocidad de ejecución vaya cayendo. Entonces, al final, yo utilizo el encoder intrasesión, siempre que trabajo la fuerza, utilizo el encoder y lo que hago es que cuando hay una pérdida de velocidad del 20-30%,
de la primera repetición, de la repetición más rápida, el encoder pita y ahí paro. Me da igual que si estoy haciendo tipo clúster o no. Yo estoy haciendo 6 repeticiones, imaginaros, y en la tercera pita el encoder porque la repetición cuarta o en la tercera ha perdido velocidad. Paro la serie. Mi paciente a partir del 20-30% de pérdida de velocidad empieza a acumular fatiga. No me interesa. Nos tenemos que centrar en la vía neural. Para eso hay que moverlo rápido. ¿Vale? Esto es importante que quede claro. ¿Y por qué es tan importante controlar la intensidad? Pues bueno, he visto algún comentario un poco por ahí. Al final, si hacemos entrenamientos muy fuertes, hay una baja adherencia al tratamiento activo, van a estar reventados. Desregulamos el sistema inmunológico también, no se van a recuperar bien, hay un mayor riesgo de pérdida de masa muscular. Al final podemos generar lo contrario, generamos catabolismo muscular porque no son capaces de recuperarse de la carga que le hemos generado. Entonces, para eso, este aparato nos da la vida. Y entonces, ¿cómo vamos progresando? Bueno, pues al final, poco a poco, como todos, pero con el objetivo de intentar llegar a coger el máximo peso posible. Que las primeras semanas utilizo una pica o no utilizo nada, o TRX, o su propio peso corporal, y poco a poco yo voy añadiéndole más peso. Y yo sé que puede cogerlo. Y sé que puede cogerlo porque yo le mido la velocidad. Y los pacientes se piensan que no van a poder ser capaces de hacer una sentadilla con 10 kilos con una kettlebell porque están en pleno tratamiento de quimio, pero sí son capaces, porque previamente hemos hecho un trabajo de medición de velocidad y tú sabes que si mueve su propio peso corporal a 1,5 metros segundo, sabes que puede coger 10 kilos de peso y lo va a mover a 0,60. Entonces eso te va a dar la seguridad de que lo pueda hacer. Y además te da la seguridad de que puedas modificar los pesos intrasesión. O sea, hay un día que te viene fenomenal y haces con sentadillas con una kettlebell de 10 kilos y a lo mejor el viernes, esto es un martes, y a lo mejor el viernes dices, tengo que utilizar 2. Bueno, pues porque iría más fatigada. No hay ningún problema. Nos adaptamos al paciente. Y al final, sin volvernos locos, se ha visto que los ejercicios de toda la vida, bien hechos técnicamente y bien prescritas la intensidad y la carga, nos van a venir fenomenal. Ejercicios de tren inferior, dominantes de rodilla y dominantes de cadera. Sentadilla, pesos muertos, hip thrust, zancadas. O sea, no tenemos que volvernos locos con 1000 variantes diferentes, sino que lo que hagamos esté bien prescrito. Y esto me hace muchísima ilusión mostrarlo, porque al final, después de un mes de tratamiento, yo evidentemente sé que la paciente, un tratamiento de fuerza, después de un mes de tratamiento de fuerza, pero también esta paciente es durante la quimio. Nunca se hubiera imaginado que iba a estar mejor durante la quimio que antes de empezar su tratamiento. La paciente mejora el percentil en la aplicación de PowerFly a un 75-90% y en la sentadilla con encoder ha pasado de 0,44 metros segundo a 1,10 metros segundo. Por lo tanto, es lo que os decía. Al principio, su propio peso corporal era ya una carga muy alta y pasado un mes de trabajo de fuerza bien hecho, bien enfatizado en lo que tenemos que hacer, ahora moviliza su sentadilla a 1,10 metros segundo. Es mucho más fuerte, es más fuerte, bastante más fuerte que al principio, más del doble. Y aquí se ha movido un poco las letras, pero bueno. Quería que quedara claro, ¿no? que al final motivar no es dar ánimos, sino dar motivos. Cuando entiendo que hay momentos en estos pacientes, en todos, pero en estos pacientes momentos malos, momentos en los que las cosas no son fáciles, pero tenemos que intentar dar un discurso de lo valioso y de lo importante que es el entrenamiento de fuerza. Al final, motivar no es dar gritos, no es decirle que lo tiene que hacer sí o sí, que tiene que sufrir. No, aquí esto no vale. Aquí lo que tenemos que explicarle es
que el entrenamiento de fuerza puede salvarle la vida, puede mejorarle su calidad de vida y puede marcar la diferencia entre que la quimio sea horrible o no sea tan horrible. El ejercicio es medicina, también en oncología. No elijamos el camino más corto, en la salud no existen atajos, al final la constancia marcará la diferencia. Tenemos que intentar que estos pacientes vengan y el día que vengan muy cansados, pues hacer menos. Pero es que al final siempre salen mejor de lo que entran. Vamos a intentar ganarle el pulso a la enfermedad y por último preguntaros si como fisioterapeuta te sientes preparado para hacer un tratamiento de fuerza así. Y estaría. La gente, Javi, de momento no sé si va a querer mojar, lo va a dejar por escrito. La gente ya te empieza a aplaudir por aquí. Yo que te doy el aplauso y la enhorabuena también por la presentación. Cortita y al pie, que se podría decir. Si alguien se anima a esta última pregunta de Javier y luego vamos desgranando un poquito más de abajo hacia arriba la charla, directamente, ¿estamos preparados como fisioterapeutas para abordar un tipo de trabajo así? No será, ahora veo el comentario de Virginia, pero ¿no será que también desde el colegio y desde el consejo se sacó una formación en ejercicio? No específicamente como tal en paciente oncológico, pero sí de ejercicio con finalidad terapéutica. Veo necesaria una formación. Pues en eso íbamos un poquito a ello. Yo te quiero hacer una pregunta en lo que la gente se anima, Javier. Has terminado hace relativamente poco, unos poquitos años. En el plan de estudios de grado, puramente de grado, ¿cuánto no específicamente en ejercicio oncológico, o sea, ejercicio en paciente oncológico, pero en bases de ejercicio como tal, en tu formación de grado, has tenido mucha o poca formación? Nada. Nada. Prácticamente yo diría que nada. Yo diría que nada. Si me está escuchando alguien de la Miguel de Cervantes, yo no he sido, ¿vale? No hemos ido a nosotros. Yo diría que nada, la verdad. Y al final lo que yo puedo decir es que lo que yo sé de ejercicio, pues es gracias a, ¿no?, la CAFID, al máster que he hecho. Y sí que es verdad que cuando conoces las bases del ejercicio y eso lo sincronizas, ¿no?, con la patología o la fisiopatología, se te abre un mundo nuevo. En eso sí que confío, pero por eso creo que lo que comentabas al principio de lo tenemos que hacer nosotros, lo tiene que hacer el CAFID, es que creo que el CAFID, y yo soy CAFID, no está preparado para trabajar con patología. Ya no es que vamos a dejar que si lo tiene que hacer o no, es que creo que no está preparado. Y en cambio, el fisio sabe mucho de patología, pero no sabe mucho de ejercicio. Entonces ahí está, ¿no?, la línea de quién se encarga, pero yo creo que como fisioterapeutas y como sanitarios deberíamos ser los fisioterapeutas los encargados de tratar a este tipo de personas, porque no creo que sea un entrenamiento. Es que también a veces que usamos la palabra entrenamiento y le quitamos su importancia. Es que yo le digo que es un tratamiento de fuerza, es que es de las cosas más potentes que tenemos en muchas áreas. Y en el cáncer se ha visto que es brutal lo que se consigue. Entonces, creo que se debería de tener más en cuenta y de ser más, pues darle más importancia a todo un poco, ¿no?, lo que está hablando, de la valoración, del control de la intensidad. Voy a leer un segundín los comentarios que están dejando y Cristina Sanz ha levantado la mano, así que ahora la doy paso a ella y luego a Luis. Comentaban desde la presidencia del colegio que se han hecho 4 versiones de la actualización de ejercicio terapéutico con aplicaciones correspondientes, con ampliaciones correspondientes, incluidas la parte práctica. Doy fe, porque me he comido la teórica y la práctica. Comentario de Susana, que esto es como todo, abarcamos mucho y sabemos un poquito de cada cosa. ¡Buah, qué bien tener especialidades! ¿Sí? Pues que sería una cosa tan fantástica, pero a seguir esperando. Y lo último también que dice, antes de dar paso a Cristina, que ahora no sé si lo quieres dejar por escrito, Cristina, o si quieres ir quitándote el micro sin problema. La clave es la garantía de seguridad del paciente y obviamente es lo que hay que diferenciar, ¿no? Y lo que tú has comentado ahora, Javier, que la diferencia, que aunque pueden ser complementarias las formaciones, pero una es sanitaria y la otra es no sanitaria.
Mm. Cristina, ¿quieres preguntar algo por escrito, por voz? Cristina Sanz García, acuda a recepción, por favor. ¿Ha levantado usted la mano? Si no, le doy paso a Luis, que también había levantado la mano. Y si os habéis confundido al clicar, Luis Sánchez Martín, pues os quito la mano levantada. Os lo quito. Vale, levanta la mano, pero aquí no habla nadie, ¿no? Yo no sé, sinvergüenzas, oye. Nada, está la gente aquí felicitándote, Javier, a modo de aplauso que se está viendo por el chat. Voy leyendo un poquito y te voy dando paso con las preguntas y las hay, ¿vale, Javier? Comenta Vale. Andrés Bustillo que debería haber dos opciones, o trabajar fisio más café de la mano, que eso creo que a nivel privado sí que se está haciendo, ahora que nos comente Javier también, que cada uno aporta a nivel de ejercicio patología. Y por otro lado, especialización, tanto fisios como CAFID. Tú que has tenido esta experiencia en clínica, entiendo que la has tenido así, Javier, o por lo menos que a nivel profesional estás a caballo entre el CAFID y fisio. ¿En la clínica habéis tenido este tipo de trabajo con CAFID y fisio o cómo lo habéis implementado? ¿Cómo ves tú esta opinión? Es que en este caso creo que hay que tener tantas cosas en cuenta y conocer tanto la fisiopatología del paciente y en este caso, ¿no? Del cáncer, que no creo que sea, no, creo que es un marrón para el CAFID. Hombre, si estás tienes una formación, ¿no? Muy extensa y conoces la fisiopatología, pero vamos a hablar no de generalidades, que es pues eso, lo general. Creo que es un marrón. Si le das un paciente fastidiado a un CAFID, le metes en un marrón. Entonces creo que debe ser el fisio el que se encargue de formarse en ejercicio. Es que hay veces que no entiendo cómo desde las universidades no se le da más importancia con lo valioso que es. Que hay veces que no lo entiendo. Porque yo al final, si no hubiera hecho CAFID y el máster, pues estaría un poco como por la gran mayoría, que pues esto del el encoder o el RIR o lo que sea, pues nos suena un poco raro. Entonces creo que debería de impartirse pues, asignaturas de ejercicio, del control de la intensidad y de que no me vale el 3-4 series de repeticiones, porque es que yo sí lo comparo un poco con la medicina, ¿no? Somos sanitarios, pues vamos a intentar ser lo más parecido, en este caso, con el médico te dice, vamos a tomar este antibiótico durante 15 días, estos gramos, pues lo mismo con el ejercicio. Vamos a intentar hacer esto, luego esto, pero no un trabajo general para todos igual. Yo no te voy a engañar, Javier, que sí que ha habido la palabra encoder, pero también más por la vertiente de ejercicio y musculación que dentro del ámbito de la sanidad. Sí que por experiencia personal tuve la suerte de estar con Araceli y con Rubén, los fisios de Asociación Botón en Asturias, que hacen trabajo de fuerza y de ejercicio en niños con cáncer en Asturias, así que abrazo y beso para ellos. Y gran parte de lo que has traído hoy aquí a la palestra lo pude ver de primera mano ahí, de lo que es trabajar con un encoder, lo que es trabajar con RM, trabajar midiendo las pulsaciones, la fatiga del paciente, la saturación de oxígeno. Y eso es algo que sí que empezamos a ver y que en otros ámbitos y en otras áreas sí que las vemos, como en fisioterapia respiratoria o incluso en UCI también. Así que también para ellos. A ver que no me deje comentarios por aquí arriba, que estés empezando a escribir. Elia comentando que la base del ejercicio estamos un poco flojos. Como parte personal diré que como persona que lleva 10 años graduada, no sé el resto, pero yo me comí casi un trimestre entero de osteopatía. Gracias. No diré la universidad, bueno, pero bueno. Ahora lo ves con perspectiva y dices, madre mía. Comenta Juan Antonio González, además de ejercicio en adyuvancia, ¿podrías comentar algo sobre neoadyuvancia? A ver, ¿dónde está Estaba como 4 o 5 comentarios más arriba. Reformula la pregunta. Juan Antonio, por favor. Vale, lo que reformula la pregunta para Javier, comentario de Sunita Mara.
que debería haber más información sobre este tema, tanto para profesionales como para pacientes. Recordar que desde el colegio y desde el consejo se han facilitado este tipo de formaciones, pero no está de más que sigamos en ello. Sobre todo porque se debería requerir de un cambio a nivel de sistema, que es lo que estamos comentando, porque si no va a ser muy difícil. Comentario de Ana VS. Relacionado con la última diapositiva, ¿cómo das esos motivos a los pacientes cuando no quieren tener esa motivación? Yo creo que a grandes rasgos he tenido un paciente con adenocarcinoma de pulmón ingresado en el hospital. Cada vez que me veía entrar por la habitación temblaba por no querer hacer ni siquiera fisio-respi. ¿Cómo motivamos a nuestros pacientes, Javier? Pues mira, lo primero que le pregunto a los pacientes cuando me llaman o lo que sea es que por qué, ¿no? Que cuáles son tus motivos. ¿Por qué por qué me llamas para hacer un tratamiento de fuerza, ¿no? Entonces, eso también es parte del oncólogo. Cuando el oncólogo le ha explicado los beneficios del entrenamiento de fuerza y le ha dicho que tiene que entrenar fuerza porque puede marcar la diferencia, la gente ya viene motivada de serie. Quiero decir que es que hay días en los que pues, vienen un poco más flojos y tienes que tener un poco estructurado tu speech, ¿no? Decirle, mira, pues hoy vamos a hacer un poquito menos, pero es que tienes que hacerlo. Y el no pain, no gain aquí no vale, pero si vienes muy fastidiada, pues, o muy fastidiado, pues vamos a hacer un poco más de movilidad o vamos a descansar un poco más. O sea, tampoco podemos obligar al paciente. Si él no lo quiere, como él diga que no, se acabó. Pero tú por lo menos sabes que le has explicado los beneficios que tiene que entrene en la fuerza, en este caso. El entrenamiento cardiovascular es igual de importante. También hay que tener un control muy preciso de la intensidad, pero en este caso el entrenamiento de fuerza. Entonces, yo le explico los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza. Le explico cómo funciona la fisiopatología del tumor. Le explico que si no hace ejercicio no va a mejorar su fatiga. Le explico que el tumor se alimenta de glucosa, que si desayuna croissants está alimentando las células tumorales. Entonces, yo esto se lo voy diciendo poco a poco y luego es él el que tiene que tomar la decisión final. Pero por lo menos yo sé que ella toma la decisión sabiendo de lo que hay. Yo le doy la información, ella toma la decisión. Y hasta ahí podemos llegar, ¿no? Intentar ir por la tangente a ver si podemos convencer aquí a la gente también. Sí, pero es que no podemos, al final no podemos obligar, pero sí que le podemos dar toda la información para que ellos elijan sabiendo lo que hay. Oye, ¿tú no quieres entrenar? Yo no te voy a obligar a entrenar, pero luego sí que es verdad que cuando se hace un buen trabajo, ellos se encuentran mejor. Y me llaman y me dicen, joder, es que después de la sesión es que he llegado a casa, no me podía ni mover antes y es que estoy mucho mejor. Pues al final tienen ganas luego ellos de, ¿sabes? Porque saben que les viene bien. Entonces... Salvando las distancias, es algo que comentó Adriana en la primera charla. No es el mismo ámbito, pero ella era fisio y aparte sufría de espondilitis anquilosante. Ella misma lo dijo, estoy mejor ahora que hace 20 años y manejo mejor mi dolor y mi patología, entendiendo mejor mi cuerpo y entendiendo que cuanta mejor movilidad y cuanta más fuerza tenga, mejor voy a estar. Salvando las distancias con esta patología, pero abogando por eso, que sí que hay como la nueva corriente, ¿no? Que diría Eduardo Fondevila, que las olas van y vienen, el océano permanece. Grande Eduardo Fondevila, no le engaño para esta edición, pero es que está en todos los lados, así que digo, bueno, le dejamos en paz un rato. Pero que hace unos años era más la fisioinvasiva, ahora estoy viendo mucha ecografía por todos los lados para ver exactamente lo que hacemos. Pero si se mantiene esta corriente de ejercicio y de mantener sanos a nuestros pacientes, y algo muy importante que has dicho también, Javier, la prevención primaria. O sea, antes de que pase, anticiparnos a ello desde el punto que podamos, pues Claro. se agradece. Yo creo que tenemos una responsabilidad como sanitarios que es, bueno, no hace falta ser expertos y no podemos, ¿no? En lo que había un comentario, no podemos saber mucho de todo, pero sí que podemos conocer, al final cada vez hay más obesidad, cada vez hay más cáncer, la curva es exponencial
y sí que podemos dar pequeñas píldoras de información a los pacientes para que sepan que lo que están haciendo no está bien. A nivel de alimentación, a nivel de sueño, a nivel de estrés, es que marca la diferencia. Es que al final, cuando añadimos todas estas cositas ¿no? Lo que ponía aquí una coctelera, lo agitas y ahí es cuando aparece la patología. Al final, comen mal, fuman, no hacen ejercicio, duermen mal, tienen un estrés crónico, pues al final esto lo remueves, lo juntas y te aparece, pues aparecen patologías metabólicas complejas que luego, pues, es el más complicado. Entonces, si tiramos por la prevención primaria y podemos ayudar a pacientes antes de que lo tengan, fenomenal. Pero una vez que también que ya la tienen instaurada la enfermedad, pues vamos a ver la enfermedad, ¿no? El cáncer en este caso como con una visión más de 360, más global. Vamos a conocer todo lo que involucra la fisiopatología. Pues continuando con la pregunta de Ana, agradecemos tu pregunta. Ahora Juan Antonio ha reformulado la pregunta. Se refería a prehabilitación, ejercicio previo a tratamiento activo. ¿Pero se refiere a un paciente con cáncer? Entiendo que sí. Rehabilitación quiere decir antes de la cirugía o ejercicio previo a tratamiento activo. Sí, imagino que sí, pacientes con diagnóstico. Entiendo que pacientes que no les han aplicado el tratamiento para el cáncer como tal, o sea, antes de esa intervención, si puede haber quizá una intervención en base a ejercicio, entiendo, sí. Sí, totalmente. Al final las premisas tienen que ser un poco las mismas que con un paciente oncológico. Vamos a intentar, al final se ha visto que en el paciente oncológico, bueno, pues el organismo está muy ácido, los niveles de ácido láctico están muy elevados, entonces, bueno, aumentos de intensidad muy mantenidos en el tiempo no les viene bien a estos pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es controlar muy bien la intensidad. A nivel cardiovascular es complejo porque no se puede controlar, esto ya si están con tratamiento, no se pueden controlar con las pulsaciones porque los fármacos de la quimio alteran las pulsaciones. Por lo tanto, a lo mejor el paciente está con 80 pulsaciones por minuto y él está muy fatigado. Entonces, no podemos utilizar las pulsaciones como control de la intensidad. Tenemos otros métodos como la valoración de ácido láctico o el volumen de oxígeno máximo. Tenemos otras herramientas o la calorimetría indirecta para valorar o controlar la intensidad. Pero la premisa tiene que ser un poco igual y ojalá entrenáramos así o tratáramos así a todos los pacientes, ¿no? Con este control. Creo que se lo merecen. ¿Tú crees que hay otros ámbitos con este tipo de herramientas como con el encoder o las RM o optar por otro tipo de ejercicio? Se me ocurre paciente geriátrico o pacientes que tienen bastante más comorbilidad, que no tienen... Viene por un dolor de rodilla, pero tú ya estás viendo lo que tú comentas, ¿no? Que ya tiene otros factores predisponentes. ¿Es aplicable esto a ese ámbito o hay otros abordajes, en tu opinión, no hay ni blancos ni negros aquí? ¿Mejor el ejercicio que otros abordajes o es una cosa más que tener en la cesta? Yo es que a todo el mundo intento que haga ejercicio, todo el mundo intento que se mueva. La clave es darle eso, la dosis que ese paciente pueda asumir y la dosis que ese paciente pueda recuperarse, porque si no ya empezamos en sobreentrenamiento, catabolismo y demás. La utilización del encoder con paciente geriátrico pues, es complejo. Ojalá, ¿no? Pudiéramos utilizarla con todo el mundo. Al final, el encoder, el movimiento debería ser totalmente lineal. Cuando hay un movimiento que no es lineal, pues se llama encoder lineal, ya la medición no es tan precisa. Pero por lo menos tenemos algo. Por lo menos podemos saber cómo está. Podemos utilizar a lo mejor en paciente geriátrico, bueno, pues la aplicación PowerFrail que me da un poquito una estimación de cómo se encuentra ese paciente. Y si lo que queremos es que sea más funcional, lo que
tenemos que hacer es que se levante la silla cada vez más rápido. No me vale que haga 30 repeticiones, pero el señor vaya muy lento. Vamos a intentar que haga 5 o 3 o 2, pero a la máxima velocidad. Y vais a ver cómo los resultados son increíbles, porque empezamos a enfocarnos a esa vía más neural y los pacientes mejoran mucho su capacidad de fuerza sin haber cambio estructural. No estamos incidiendo en que la fibra muscular se haga más grande, sino que a nivel neuromuscular hacernos más eficientes y la gente se vuelve mucho más funcional. Entonces, podemos entrenar la fuerza con la velocidad en todo el mundo. Es un poco lo que pasa, Javier, también, el síndrome del gimnasio, ¿no? Que a lo mejor llevas, bueno, no has ido nunca, pisas uno y en el plazo de 2-3 semanas que hayas cogido un poco de rutina, la gente dice, oye, no noto la gran cosa en cuanto a verme en el espejo, pero de repente como que tengo mejor técnica, levanto 5 kilos más, de repente. Esa es la clave. Eso yo se lo explico a los pacientes y digo, ¿tú te crees que has aumentado tu masa muscular? No, lo que te has hecho es más eficiente a nivel muscular, tu sistema nervioso está funcionando mejor, haces el gesto técnico, lo haces mejor, te estás coordinando por dentro. Entonces creo que esto es la clave. Si conseguimos que nuestros pacientes con cáncer entrenen la velocidad, entrenen la fuerza mediante la velocidad, los vamos a hacer mucho más funcionales. Y vamos a impedir, no vamos a generarles mucha fatiga, que creo que es la clave de esto, ¿no? Que el paciente haga ejercicio sin que se vaya reventado a su casa. Vamos a coger lo bueno del ejercicio y vamos a quitar lo malo del ejercicio, que es la fatiga. Y entonces el tratamiento es brutal. Vamos a aprovechar también, añadir las palabras de Javier, que hay tiempo todavía, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario más, vía escrita o vía oral. Esto es todo vuestro, que es para todos. Pero mientras tanto, momento publicitario, actualización en ejercicio terapéutico en fisioterapia, parte práctica, 25, 26 y 27 de abril en el Hospital Universitario Río Ortega, es gratuito y desde Presidencia nos ponen aquí el enlace, pues si queréis apuntaros. Colegio de Fisios Castilla y León, /formación /cursos. Haciendo promoción. Pues sí, de hecho, Javier, si quieres dejar de compartir la presentación y que se te vea a ti un poquito más, a no ser que quieras añadir algo más de las diapositivas, alguna cosa para repasarla, como quieras. Pues nada, al final eso es lo que te comentaba al principio, estamos ahora mismo creando la clínica, que está el logo aquí arriba, de Pulso, que está enfocada un poco en eso, enfermedad metabólica, además de que vamos a hacer fisioterapia traumatológica o general o invasiva, va a estar enfocada en enfermedades metabólicas, como es el cáncer y como es la obesidad, y lo vamos a tratar de manera activa. Me gusta. Primero Valladolid, luego Burgos con Fisiorespi, ahora fisioterapia con paciente oncológico en Salamanca. Bueno, un ponente de cada provincia de Castilla y León. Ya sería, vamos, increíble. María Jesús, ¿vas a hacer alguna pregunta? No. Vale. Estamos llegando ya al tiempo estimado, al tiempo estipulado de la charla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento, porque ya con el tiempo pasado ya no vamos a robarle más tiempo a Javier, que ya con la presentación que nos ha hecho, los datos que nos ha puesto encima de la mesa, yo creo que nos has dado por lo menos unas herramientas que podemos coger tanto para paciente oncológico como para algún paciente más sedentario, a la hora de medir con el encoder, de tener alguna herramienta más de valoración sobre todo y de poder seguir con este tipo de abordaje. Así que si no tiene nadie nada más que añadir, Javier, aunque ya has hecho un poquito de publi con la clínica, si quieres decir algo más para la charla o algún mensaje que quieras dar como fisioterapeuta con formación en ejercicio que eres también CAFID, pues es todo tuyo. Pues nada, al final, cuando voy a alguna charla, alguna ponencia, algún curso, lo que sea, me gusta llevarme algo práctico, algo que al día siguiente pueda ya aplicar en mis pacientes, porque
creo que eso es la leche, ¿no? Porque te sientes súper bien, haces cosas nuevas y ves que funciona. Entonces, por eso me gusta y entiendo que utilizar el encoder, pues digáis, joder, es que esto es complejo, no lo he hecho nunca, vale dinero, yo qué sé, ¿no? Podemos buscarle ahí esas dudas, ¿no? Pero que al final, joder, hay aplicaciones, ahora mismo todo es más accesible, un encoder vale 400 euros, comparado con la Indiva o con un ecógrafo, no es nada, no es dinero, entonces vamos a intentar que los fisioterapeutas seamos más buenos con el ejercicio. Vamos a ser mejores, que creo que los pacientes se lo merecen, sobre todo. Estamos por y para ellos y si no cambia el plan formativo, habrá que ir haciéndolo dentro de nosotros poquito a poco. Vamos a dejar aquí la charla. De nuevo, Javier, muchas gracias por venir y por la charla. A todo el mundo, a las 100 personas que habéis estado por aquí escuchando, atendiendo y algunas hasta haciendo preguntas, animaros a...